Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Eva y Fabián son dos hermanos mellizos a punto de cumplir la mayoría de edad. Una noche de verano se verán involucrados en un trágico accidente. Las circunstancias concretas son, sin embargo, opacas y tan solo parecen conocerlas ambos hermanos y Mabel, su madre. Es la sinopsis de Subsuelo, la nueva película como director de Fernando Franco, que llegó a los cines españoles el pasado 7 de noviembre. Fernando Franco, que ha estado 8 veces nominado al Goya a Mejor Montaje y ganó en 2013 el Goya a Mejor Dirección Nobel por La herida, adapta en Subsuelo la novela homónima del argentino Marcelo Luján. Y Luján es compañero de Jorge Corrales en la Escuela de Escritores de Madrid. Así que en la primera parte de este episodio, Alma Vidal y Jorge Corrales hablan con Marcelo Luján en la sede de la Escuela de Escritores de Madrid. Y en la segunda parte, Alma Vidal y Paul Sánchez entrevistan a Fernando Franco en las oficinas de Dama, también en Madrid. Yo tengo guardado Marcelo Luján, el privado de Twitter que me mandó Fernando Franco de la nada. Yo recibo un privado de Twitter cuando era Twitter, estamos hablando de marzo o abril 2019, que siempre se los cuento también a los alumnos, digo, porque es parte del proceso, digo, cualquiera te puede leer, digo, ¿no? Que es un privado que me dice: hola, soy Fernando, soy cineasta. Yo había visto pelis de él y me dice: mira, con mi pareja leímos la novela, nos gustó muchísimo, queremos saber si tenés los derechos. Yo los derechos los tenía cedido en ese momento, pero obviamente que no se lo dije, me quedaba poco para que me revirtieran. Sí, porque Subsuelo la compraba, los derechos los cedí creo que 2 veces a productores, que es lo que te suelen comprar y es lo que nunca, o sea, tienen 18 meses y se revierten, ¿no? Son productores que dicen: bueno, la novela está haciendo ruido, ganó este premio, ganó el otro, voy a pillarlo por las dudas, que no se me escape nada, pero casi nunca pasa nada. Ahora, si te escribe un director que ya tuvo pelis, que tuvo premios, que tiene toda la estructura y el equipo para sacar adelante una película, con todo lo que eso significa, a mí me dio la sensación de que esta vez digo, bueno, igual ahora puede pasar algo, ¿no? Porque hay un director que está viendo la historia, ¿no? Y así fue. Y esto ocurrió la peli se terminó de rodar el verano pasado, del año pasado, y o sea, casi 5 años o 6 años en todo el proceso. Una peli que, bueno, es una peli nuestra, quiero decir, no es Scorsese, ¿no? Y la Sony que te compra, pero tardó 6 años, una peli que teníamos el director con el equipo, las 2 productoras hoy en día de España, La Zona y Kowalski, Kowalski tenía un montón de puntos por Aquelarre, por Mayabel, para pedir las ayudas de las generales, que salió primera Subsuelo en las generales con Un amor de Coixet, la anterior de Sara, de toda Sara Mesa, y o sea, con el apoyo de Televisión Española en proyecto, y aún así 6 años. Digo, para que también entiendan a veces los autores que son procesos, los del cine, muy lentos. Sí. Si los editoriales son lentos, los del cine son, bueno, lentísimos. A menos, claro, que te compre la Sony y a lo mejor en 6 meses nace una peli. Eso no pasa, Marcelo. Nosotros que venimos del mundo del guión, nunca sucede. Jamás tenés Scorsese ni ninguno de esos. No, es que ni aunque el Scorsese te dijera grabamos, o sea, no sé, tu novela, es imposible. No, los tiempos son muy largos. Son muy largos. Bueno, vamos a hacer una bienvenida al uso. Sí. Bienvenido, Marcelo Luján, autor de Subsuelo, reciente premio Mejor Guión en la Seminci. Bienvenida, Alma Vidal. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de la novela Subsuelo, que nos decías se publicó hace 10 años. Sí, Subsuelo la publicó Salto de Página en 2015. Me acuerdo que en enero Pablo Mazo era el editor, uno de los mejores editores de su generación y de este país, que montó Salto de Página, que fue una editorial, ahora no existe, pero fue una editorial donde todos queríamos publicar, en una editorial independiente
interesantísima, ¿no? El fondo que logró Pablo Mazo. Y me acuerdo que, bueno, el recorrido de Subsuelo editorial también tiene sus puntos, no sé si es buen momento para contarlo. Tenemos todo el tiempo que quieras, Marcelo. Porque a lo mejor le puede interesar también a la gente que escribe. Digo, yo en ese momento, mi agente, que no era el de ahora, fue a Frankfurt con el manuscrito. Yo había terminado la novela en 2014. Y bueno, lo que hacen en Frankfurt los editores y los agentes, ¿no? Es mostrar su catálogo a los distintos editores, bueno. Y cuando volvió de Frankfurt me había dicho que había 2 editoriales que estaban, bueno, que estaban interesadas en el libro, ¿no? Pero eso suele no ser. Una era Random en ese momento era, no sé el nombre porque Random va cambiando, creo que Random Literatura o algo así, ¿no? Que era también, bueno, como muy guau. Y me acuerdo que me dice mi agente que, bueno, que nada, que estaba interesado, y le digo, bueno, estupendo. Y en ese momento yo le comento, porque yo con Pablo tenía amistad, o sea, nos veíamos en los bares literarios, es una editorial que yo seguía, tenía muchos amigos que habían publicado en Salto de Página. Entonces Pablo siempre que me veía me decía, estás escribiendo algo que yo te quiero leer. Bueno, entonces yo le comenté a mi agente que me gustaría dársela a Salto de Página. Y bueno, ella no tenía muy buena relación con el socio de Pablo, etcétera. Me dice, bueno, no pasa nada, dásela, yo se la doy. Y Pablo al día siguiente me llamó y me dijo, estoy encantadísimo con la novela, ahora mismo le voy a escribir a Claudia. Y además me dijo Pablo, y esto lo puede dar crédito él, es una novela que va a ganar el Hammett, me dijo. ¿No? En aquel momento. Bueno, nada, al final hubo una pequeña disputa, digo, de intereses, donde yo tuve que decidir entre una editorial y la otra. Me acuerdo que lo hablé con Guillermo Sacomano, con Fernando Marías, con autores que eran un poco como padres para mí, para saber qué tenía que hacer, porque Random Literatura era muy potente, pero yo veía que, bueno, que era ahí uno que igual ni me contestaban los correos, claro. Contra Pablo, que me dice, yo no te puedo dar tanto anticipo, pero te puedo dar un montón de cosas en el contrato, ¿no? Lo puedo contar porque aparte Pablo es amigo y además estas son cuestiones que a todos los autores nos pasa. De hecho, cine y otras lenguas, por ejemplo, que son valores muy importantes que los autores a veces no se fijan en los contratos, como en Latinoamérica, que las editoriales te suelen pedir toda Latinoamérica, pero muchas veces no llevan el libro ahí. Y no sé por qué, si uno tiene un amigo o una pequeña editorial en Uruguay, digo, ¿vas a ir a Uruguay o tenés secuestrados los derechos porque sí? Y me acuerdo que el contrato que hice con Salto, al final decidí publicarlo con Salto de Página, lo que me costó mi relación con mi agente. Pero bueno, me pasé a otra agencia con la que estoy muy contento, con Antonia Kerrigan, desde aquel momento. Y yo creo que tomé una decisión correcta. Aparte, Pablo apostó muchísimo por el libro. La situación contractual que logré fue excelente. De hecho, los derechos audiovisuales los tengo yo. No intervino la editorial porque era parte de la negociación del contrato. Y además, bueno, el libro tuvo un recorrido estupendo, no solamente con el Hammett, sino con otros premios que ganó antes del Hammett en su momento. Y un libro que se vendió mucho para lo que es la edición independiente, que tuvo varias ediciones, que a día de hoy, más allá de la peli, sigue habiendo lectores que me contactan. Un libro que me dio muchísimas satisfacciones, una novela, yo creo que sencilla desde el punto de vista de la trama, pero bueno, con algunas cuestiones técnicas que yo en su momento intenté empezar a hacer, ¿no? Y al final salieron bien. Bueno, salieron más o menos bien. Vámonos un poco más atrás todavía. Hay gente que recuerda exactamente el momento en el que empezó una historia. Tú no sé si es el caso o si fue una cosa que se coció a fuego lento, pero ¿dónde o en qué momento nace Subsuelo? ¿Como idea? ¿Como historia? Sí, bueno, a mí siempre me gusta pensar sobre qué quiero escribir. Tardo mucho en publicar, porque no tardo mucho en escribir la novela, sino que tardo mucho en pensar de qué quiero hablar, cómo lo quiero contar, sobre todo, y luego una vez que tengo eso claro, empieza el proceso de ejecución, digamos, del texto, ¿no? Y en ese momento, bueno, a mí es algo también generacional como padre. En ese momento, estamos hablando de 2012, 2013, cuando empezó la idea, me preocupaba mucho la injerencia de las redes sociales, de las nuevas tecnologías con los chavales, con los críos, ¿no? Como estamos hablando incluso de preadolescentes, ¿no? Donde adolescentes y preadolescentes, que eran las edades de mis hijos, ¿no? Y un poco el miedo de decir, bueno, ¿qué estarán haciendo, ¿no? Porque hoy en día casi con cualquier dispositivo, y en ese momento también, los niños podían ver cualquier cosa e interactuar con cualquier persona, incluso
Algo que en mi generación era absolutamente impensable. A mí me metían en una habitación, me cerraban y lo único que podía hacer era la formación de San Lorenzo Almagro 40 veces para arriba y para abajo. Hoy los niños, claro. Y eso a mí me preocupaba mucho. Entonces, digo, me gustaría escribir algo relacionado con esto, ¿no? Con que hasta dónde los padres saben, padres digo, aplicados a sus hijos, que creen tener controlado, que son padres mediadores, con buen diálogo. El personaje de Mabel es un personaje que yo lo construí, una mujer intelectualmente potente, que lee a Flannery O'Connor, digo, ¿no? Que cree tener controlados a sus hijos y sin embargo al final no sabía nada de lo que estaba pasando, absolutamente nada, ¿no? Entonces me pareció que era, no sé, era algo de lo que quería escribir y luego se me ocurrió un poco la idea esta de agarrar a una familia de clase media, digamos, sin inconvenientes económicos, que me parece que eso puede ser una determinante siempre en las familias, sacarlos de la ciudad, sacarlos del día a día, ¿no? Hacer esta suerte de profilaxis y llevarlos a esta parcela donde estaban aislados, de vacaciones, sin presión, sin digamos, movidas mentales del día a día, y en ese espacio blanco, digamos, de paz y de tranquilidad, inocular una gota de veneno, ¿no? Que es un hecho extraordinario que ocurre al principio de la novela, que desata, digamos, las realidades de cada uno, ¿no? Sí. Que, perdona que te interrumpa, que además esa gota a mí me recordaba mucho a todo lo que tiene que ver con la tragedia griega, ¿no? Es como si esas moiras que aparecen en las tragedias griegas deciden mover los hilos para que esos 4 personajes, más o menos, se junten en un momento, sufran algo de lo que no vamos a hablar y después haya unas consecuencias. Y me resultaba muy interesante porque al revés que en la tragedia griega, bueno, no sé si al revés, pero lo interesante de tu novela es cómo afecta a cada uno de los personajes, cuáles son las consecuencias de esa pequeña gota, ¿no? Sí. Y claro, dándole vueltas y pensando sobre tu novela más que sobre la película, no sé si a lo mejor me he hecho una paja mental, pero me parecía que la gota que realmente empieza todo es ese oro que encuentran en el subsuelo, que hay un momento de la novela en que se habla de que han encontrado un oro, y si es ese momento tan griego, ese paidós que aparece, ¿no? De han encontrado un premio, pero a la vez ese premio tiene una maldición, que es la que empieza. Entonces yo quería hacerte esta pregunta porque leyendo la novela era como, esto tiene que tener algún sentido. Bueno, lo del oro es una pregunta que le hicieron 1000 veces en todos los clubes de lecturas a la gente que se mete en el libro. Yo creo, voy a ser honesto y sincero con ese aspecto. Yo creo que ahí intenté abrir una puerta, o sea, abrí una puerta, claramente, cuyo espacio no exploré porque no me venía bien en el libro, porque no era la idea, y yo creo que no la cerré del todo bien, porque la gente dice, bueno, ¿esto qué es? Me interesa, o sea, no pasó para nada desapercibido, y solamente con eso lo que yo quise, digo, no cerré bien la puerta, utilizando esta figura, ¿no? Que uno va, cuando cuenta una historia, esto pasa mucho en el cuento, en lo que llamáis aquí relato, uno va por un camino hacia un destino muy concreto, y no tiene que descuidar los personajes, ni tiene que dispersarse, y en ese pasillo hay puertas muy atractivas que uno a veces abre, pero tiene que saber cerrar rápido, porque si se mete en ese espacio, ya el camino hacia la historia se pierde. Y yo creo que lo del oro era un poco para construir al matrimonio, ¿no? La historia en la novela de Mabel, que es una superviviente de la dictadura cívico-militar de los 70 en Argentina, de la sangrienta dictadura cívico-militar de los 70, no fue aceptada por la familia de su marido, por cuestiones ideológicas, por un montón de historias. Entonces hay algo podrido ahí adentro también, ¿no? Aunque el marido la apoya y es un matrimonio sólido dentro de lo que cabe, ¿no? Es un matrimonio sólido. Hay algo en el fondo también, en ese subsuelo de esa relación que no está bien, ¿no? Con esa hermana, con ese dinero que encontraron pero no dijeron nada, esta parcela que era de la familia. Digo, quería mostrar un poquito que nada es totalmente blanco, ¿no?
pero veo que es una puerta, digo, tengo que escribir otra novela sobre el oro que encontraron. Es que es algo muy fuerte que caracteriza mucho a los personajes, ese momento del oro, ¿no? A mí me llevaba mucho también, me conectaba con ese momento ya acercándose al final de la novela, donde el marido de Mabel empieza a recordar otra vez todo lo que él ha pasado, claro, todas sus inseguridades, ¿no? Sí. ¿Dirías tú que lo que de alguna manera detona toda esta cosa trágica que va a rodear a la familia es el pasado de ella? ¿Hay algo ahí de herencia o de genética? Sí, yo me acuerdo que a mí me gusta mucho el género fantástico, el fantástico moderno, quiero decir, no el cortasariano o el borgiano, sino el moderno, que está muy relacionado con el terror sobre todo psicológico y sobre todo con lo que no se dice o no se ve. Y me pareció interesante que Mabel es un personaje muy eje en la novela. De hecho, muchos lectores dicen que es la verdadera protagonista. Es la que articula todas las cuestiones del texto, ¿no? Y a mí la idea de que ella tuviese, primero, una relación especial con la muerte, me parece importante, porque si no, el momento clave del conflicto, ella toma una decisión en un momento muy difícil. Yo creo que esa decisión que toma ella como madre no la puede hacer cualquier persona, ni siquiera cualquier madre. Tiene que ser una persona más templada con respecto a la muerte. Entonces me dediqué mucho a construir un personaje con cierta capacidad de enfrentar a las cuestiones más oscuras, que a lo mejor todos nos tenemos. Y ahí le metí ese pasado. Entonces no sé si el conflicto clave de la novela tiene que ver con el pasado de Mabel. Mabel es la persona que abre todas estas puertas también, haciendo lo que hace en el accidente, teniendo la percepción constante que tiene cuando algo le va a pasar a sus hijos. Ella tiene una percepción, está muy hegemonizada con las hormigas en la novela. Las hormigas aparecen cuando va a pasar algo malo, como advirtiéndole, como este oráculo de la tragedia, sí, que le advierte al héroe, ¿no? Que no vaya por ahí, el héroe igual va, ¿no? Pero entonces creo que estaba todo muy relacionado con eso. Necesitaba construir un personaje muy sólido, con un pasado oscuro, que tenga una relación con la oscuridad y con la muerte diferente a la nuestra o a los demás personajes. Y ahí entró toda la cuestión de Mabel, ¿no? Y también este elemento de percepción de ella que me parecía. Ella va a la gasolinera porque tiene un presentimiento. Tiene un presentimiento. Si ella no hubiese ido a la gasolinera, nada, o sea, el conflicto no se abría. Por eso decía yo que justo esa gota que se inocula dentro de ese verano está muy ligado al fatum griego de es que tiene que ir Mabel porque es la persona que va a desencadenar todo esto, ¿no? Sin ese personaje, probablemente, como tú dices, la historia no existe. No. Y sobre todo que hay una cosa muy interesante en tu novela, y es que todos los personajes dependen de los otros personajes. O sea, ¿cómo llamarlo? El huracán de catástrofes que se empieza a desencadenar tiene que ver por las relaciones que tienen entre ellos. No son simplemente situaciones que ocurren en una familia burguesa, sino que esa interdependencia, que está muy marcada porque los protagonistas son mellizos, ocurre porque están unidos los unos a los otros y su destino está unido, ¿no? Sí. Incluso Ramón, que es un personaje que a mí me encantó escribir, es un chico que está enamorado, que sufre, que no puede superar la muerte de su hermano, y al final, bueno, Eva lo manipula, utiliza ese enamoramiento y esa ceguera que él tiene relacionada con el sentimiento del amor para resolver un problema que ella tenía adentro. Pero volviendo a la madre, es tan importante la figura de Mabel. Si Mabel no hubiese ido a la gasolinera y no hubiese hecho lo que hizo, la amenaza de Fabián con Eva no existiría. O sea, puede estar la culpa de, mira, me quedé así por tu culpa, pero él tenía guardado material que inculpaba, judicialmente a ella y por lo tanto a su madre. Con un delito, quiero decir, ¿no? Así que sí, Mabel es un personaje. Me gusta mucho cómo lo representó Sonia Mancha en la peli también. Muchísimo. Y bueno, y Diego Gariza y Julia Martínez, volviendo un poco a la película, o sea, son lo que yo realmente me imaginé, los actores, y el espacio, la situación espacial fue acertadísimo. Yo estuve bastante en rodaje y me alegro mucho porque, y esto después seguramente lo hablaremos, pero me parece que para un autor, las cosas que a uno se le ocurren cuando escribe, que son, bueno, al final no dejan de ser chorradas, ¿no? Que si no se ocurren,
¿no? Bueno, voy a colocar aquí una mesita verde, ¿no? Y de repente vos llegas al rodaje y hay 5 tíos de arte montando la mesita verde y decís, qué locura, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de verla por primera vez? ¿Cuándo ha sido que te han dejado ver algo antes de que estuviera completamente montada o te has plantado ahí en la sala y has visto la proyección? No, yo con Fernando Franco tuve muchas reuniones y quedamos un montón. Tengo una relación excelente con él, es un tío súper generoso y muy talentoso. Y me iba comentando cuestiones de guión, algunas cosas que no funcionaban. Yo leí varias versiones de guión, incluso versiones muy distintas a esta película, que la película es súper fiel al libro hasta el segundo punto de giro, y yo lo hablé mucho con Fernando y hay cosas que él me explicó y yo entendí que funcionan en el texto pero en el audiovisual no funcionan. Y además yo estuve en rodaje, cuando rodaban cosas importantes, el plano secuencia con el que empieza la película de 17 minutos, yo estuve esa noche, hacía un frío impresionante, aún siendo verano, todavía no refrescaba, en la Sierra de Madrid hacía mucho frío, y los chicos estaban en bañador, en la piscina. Entonces, en el rodaje yo había visto varias cosas, y además, antes del rodaje había leído el guión, definitivo. Es una película, la película es de Fernando Franco y está bien, digo, esto no invalida mi novela, ni la suplanta, ni nada, ¿no? Me parece que la novela me representa muchísimo a mí como autor, las cosas que se me ocurrieron, pero hubo un día, ya estaba montada la peli, o sea, la peli se terminó de rodar el verano pasado, creo que el último rodaron en Bilbao en septiembre o así, y en octubre o principios de noviembre me llama Fernando y me dice, mira Marcelo, vamos a hacer la prueba de sonido en un cine especial que hay, que tiene aparte está la consola de los sonidistas. Me dice, vente porque nunca jamás se va a volver a escuchar tan bien la película, ni siquiera en festivales. Dice. Está Gonzalo Salazar Simpson, productor, otro productor de la zona, otro productor ejecutivo, creo. Bueno, no éramos muchos, y los sonidistas y él. Y antes de entrar al cine me dice, mirá que he cambiado algo. Te lo quiero decir ahora, por favor no me mates, me dijo. Yo el guión con algunos cambios que había ya, ¿no? Entonces, él siempre me dijo, fíjense, si el tipo puede hacer lo que quiera, estoy hablando de Fernando, sin embargo, estuvo siempre pendiente de mí, con ese respeto de creador a creador, siempre pendiente, siempre diciéndome lo que iba a hacer, a veces teniendo como respeto ante el cambio. Podría no haberlo hecho y lo hizo, así que yo estoy súper agradecido con Fernando Franco porque siempre se portó muy bien y fue muy respetuoso aparte con la obra. Bueno, y en el cine, cuando lo vi ya... A mí me gustó la película, quiero decir, me gustaron los actores, me siento representado. El final difiere sí. Tanto como que la novela cambia, la historia cambia totalmente desde el final que tú tienes de la novela al final que ha decidido Fernando Franco. Entonces es un caso muy particular, no sucede tantas veces. Hay cambios, por supuesto, en la adaptación, pero tanto como para que el arco de todos los personajes cambie tanto, sí. Yo recuerdo pocos casos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en el cual Fernando lo cambió, consultó contigo estos cambios del final, decidió hacerlo? No sé, cuéntanos un poco cómo funciona esto. Digamos, desde el punto de vista cinematográfico me fío mucho de él. Es un tío con experiencia, con Goyas, o sea, además Fernando es montador, en este caso resolvió el guion él. Digo, a mí no me preocupó. No me preocupó. Digo, además la película, yo creo que esto que estás diciendo, Jorge, el escalón es más pronunciado porque hasta ese momento es calcada a la novela, sacando cuestiones que tiene que estirpar, obviamente, de cualquier adaptación, ¿no? De hecho, con líneas de diálogo que son iguales. Pero bueno, es una decisión de Fernando y es una decisión cinematográfica, digo, y su suelo película es un producto de Fernando. Digo, a mí no me sentí ni traicionado, ni me disgustó. Digo, bueno, un final más, que no... Digo, hay una versión del guión que es más similar a la novela, que Fernando hace algo en un momento que eso se cae al agua, que cuando lo leí digo, ¿por qué no se me ocurrió esto? ¿No? Digo, hay cosas que se habían mejorado, luego eso no se rodó, pero
es un final más. De hecho, Fernando, cuando fue el pase de la academia, que fueron muchos, gente que conoce mucho la novela y que es un poco fan de la novela, Fernando me preguntó, me dice, por favor, decime qué dijo la gente que vine con la novela muy leída, ¿no? Me lo preguntó Fernando después de la academia. Así que lo que le dije queda entre él y yo. Pero bueno, digo, él también estaba preocupado. Digo, y esa preocupación de Fernando a mí me parece hermosa. Digo, me parece un gesto de cariño hacia el libro. Podría haber pasado completamente. Tiene todo el derecho a hacerlo. A mí me parece interesante, precisamente este podcast está dedicado a escritores, para ver las posibilidades que tiene una misma trama, ¿no? Porque al final la trama que utiliza Fernando y la tuya son calcadas, pero de repente toma una de esas puertas que tú dices que es contraria a la que tú has tomado, y aunque de alguna forma todo pueda acabar en el mismo sitio, el arco final cambia mucho. Entonces me parece muy interesante desde el punto de vista de analizarlo. Antes lo estábamos hablando Alma y yo antes de que entraras, de ostras, es que yo primero leí la novela, tu novela, y luego ya vi la película, y Alma al revés, y hemos tenido percepciones diferentes sobre los personajes, precisamente por cómo hemos trabajado con ella, ¿no? Claro, porque hablábamos del personaje de Fabián, que en cada uno de los casos nos daba más terror dependiendo de en qué formato lo habíamos leído. Y siempre era el primero, ¿no? El primero que has leído es el que realmente... Claro. Y hablando un poco más de técnica narrativa pura y dura, me ha volado la cabeza cómo has construido la narración. Porque hay cambios de punto de vista, alternando diferentes puntos de vista casi todo el rato, y a la vez cambios temporales en los que juegas a ir al futuro, a ir al pasado. Entonces a mí me ha hecho mucha gracia, claro, como yo leí primero la novela, me ha hecho mucha gracia luego verlo en la película, en la cual Fernando Franco imagino que ha tenido que hacer un puzzle para intentar ir adecuando aquello que va cronológicamente junto para que forme parte, pero sin embargo en la novela es un puzzle que el espectador no, el lector en este caso, va armando dentro de su cabeza. No es un libro fácil de adaptar, ¿eh? No, nada. No es un libro fácil de adaptar. Y de hecho la película también tiene saltos. Me acuerdo, una anécdota, en un día de rodaje, bueno, hacía mucho calor, y paraban a comer el equipo, y bueno, yo fui con ellos, y me senté en la mesa con los actores. Me dicen, no, siéntate aquí, no sé qué. Y estaba Julia Martínez, donde estás tú, delante mío, Sonia, Nacho, Diego. Y tenía Julia, los de arte le habían hecho la cicatriz, que es un elemento que aparte son varios pasos. Yo leía el guión y cicatriz 1, cicatriz, claro, porque se va curando, bueno, no sé qué. Y yo estaba hablando con ella, estábamos ahí comiendo pasta, y no podía parar de mirarle la cicatriz, porque... Digo, me acuerdo cuando se me ocurrió esto, todo lo que significa para el personaje, esa huella, esa marca que tiene ahí, que no le puede hacer olvidar el desastre. Así que bueno, esto es una anécdota que quería compartir, porque digo, hay una parte mágica cuando el actor, cuando se tangibilizan estas cosas que uno escribe. Pero me habías preguntado por la técnica narrativa. Vale, sí. Digo, cuando empecé a escribir Subsuelo, yo esta técnica, esta cuestión del manejo del tiempo interno del relato es algo que a mí me apasiona un montón. Yo soy muy friki de Genet y de muchos narratólogos, y desde antes de Subsuelo lo empecé a manejar. En Subsuelo fue el momento donde dije, bueno, a ver, esta es la historia que tengo. Es una historia con muy pocos personajes bastante silenciosos, por cierto, y además que ocurre en un espacio que no hay nada, no tengo coche, no tengo semáforo, no tengo nada. Digo, como el narrador no mueva el balón adecuadamente, esto no va a haber modo de contarlo. Entonces dije, vale, voy a utilizar este narrador, voy a empezar a utilizar a un narrador que tenga como un diálogo secreto con el lector, que le diga, por ejemplo, con la capacidad de la omnisciencia, trabajar mucho el futuro narrativo, que es un modo de narrativo que está increíblemente poco explotado. No sé, el comienzo de La voz dormida, o sea, genialidades así, pero está poco explotado. Y es real, lo tengo totalmente chequeado, que al lector lo vuelve loco. O sea, lo vuelve loco en el buen sentido, le genera cosas al lector. Digo, herramientas narrativas, le genera cosas. Es decir, decirle al lector, mira, esta es la escena, ¿no? Bueno, ahora te digo, dentro de 5 minutos va a ocurrir esto. Te lo dice una voz externa, es decir, eso va a ocurrir. No es un personaje con un deseo. Ahora que lo sabes, vamos a ver la escena juntos. Con el lector diciendo, no, por favor, que no pase. Digo,
Es buenísimo. Entonces, claro, para transmitirle al lector una novela, el juego del futuro narrativo, el pasado, que eso sí se trabaja muchísimo, ¿no? Tengo que utilizar herramientas y llaves para que el lector entienda qué es pasado y qué es futuro. Eso está muy claro en la novela, en las formas de citación. Todo lo que ocurre en el aquí y ahora del relato está citado con raya, los parlamentos, y todas las voces, todos los parlamentos que ocurren o en el pasado o en el futuro están en prosa. Sin ningún atributo partextual, creo que una mayúscula. Una mayúscula, sí. Y este juego que yo le propongo al lector lo tengo que tener yo muy aceitado, porque ahí no puedo fracasar en ningún lado, porque el lector se termina liando, ¿no? Y fue muy divertido técnicamente. Así, a mí me gusta mucho la parte técnica. Me parece que hoy en día, donde el lector ya, bueno, todo está contado desde los griegos, pero hoy en día el lector... O sea, tenemos un lector, no es un lector victoriano, o isabelino, es un lector que vio todo, que leyó todo, y además el estrato social no importa, está todo visto. Además de contarle cosas que ya están contadas, creo que como escritores también tenemos la responsabilidad de intentar, cada uno a su modo y con sus herramientas, intentar aportar un granito de arena en lo nuevo. Como decía Aira, buscar un nuevo paradigma. No se trata de trama ni de historia, sino un modo distinto, algo distinto, ¿no? Aunque sea pequeñito, ¿no? Intentarlo. Si fracasa, no importa. Yo no tengo miedo al fracaso literario, que la historia no funcione, pero no quiero contar del modo que ya se contó todo. Y quiero intentar, ¿no? Y yo creo que Subsuelo es una novela que también ha llegado muy lejos, porque ese intento narrativo y técnico ha funcionado. Fernando, tu cine no suele dar finales cerrados. ¿Qué tienen los finales abiertos que te motivan y te gustan tanto? Bueno, supongo en general... Fernando Franco. Cuando pienso en una película mía, pienso en mí como primer espectador, y a mí la sensación de llevarme algo abierto a casa, salir del cine sin que todo haya sido conclusivo, cerrado, y que de alguna manera la película siga viviendo un poco en mí, yo proyecte cosas sobre lo que he visto y eventualmente sobre lo que podría ser el devenir de los personajes, etc. A mí me interesa como espectador. Entonces supongo que de ahí viene esa tendencia mía a que siempre los finales sean abiertos. De hecho, el final de la novela es muy conclusivo, muy, muy cerrado. Y en todo el tramo final, que cambian bastantes cosas, una de las que se agrega, digamos, es una suerte de epílogo que hay en la película, que no tiene su equivalencia en la novela y que supongo que nace de esa necesidad mía de que las cosas como que se proyecten un poco más allá del final propio de la peli. No es que yo escriba de manera consciente, vale, tengo que buscar un final abierto para esto, sino, bueno, no sé, surge de manera, supongo que intuitiva. Ya el cambio viene arrastrado desde antes, en el sentido de que toda la deriva final, lo que son los 15 últimos minutos de la película probablemente, ahí es donde yo creo que hay una separación más clara entre el original, la novela y la adaptación que hicimos. Ahí es donde yo creo que se bifurca más claramente. Y ese final supongo que ya es como el punto y final, digamos, a esa deriva que pilla la película en ese punto. Y que tiene que ver, en cierto modo, con algo de la construcción del personaje de la protagonista, de Eva. Que yo creo que ya planteamos un personaje que era bastante diferente al de la novela, y todo esto ha sido una reflexión a posteriori. Creo que cuando el personaje respira de una manera diferente o tiene una construcción un tanto diferente, ya poco a poco va trazando su propio camino, y aunque yo tenía la tendencia a intentar dejarlo arrimado a la novela, fue Bego, la co-guionista, la que de alguna manera porque yo tenía muchas dudas y decía, es que no siento que esté siendo honesto el tratamiento del personaje y era justamente porque se había separado y lo estaba intentando meter como una especie de horma, que era lo de la novela, y por eso de alguna manera de ahí viene que Bego dice, bueno, pues que sea honesta consigo misma, ¿no? Y eso ya lo separa drásticamente de la novela y se acaba convirtiendo en lo que es en la peli. Nos hablas de todos los cambios un poco que has hecho, pero cuando tú tienes la novela y decides adaptarla, ¿qué es lo primordial que dices, esto es lo que vamos a contar? ¿Qué aspecto te quedas? Bueno, claro, me estás haciendo la pregunta de lo que vamos a contar
como una cuestión de contenido y para mí también había una cuestión de forma. O sea, creo que eran dos cosas las que me atrajeron. Por un lado, algo que tiene que ver con el género, que yo llevaba tiempo queriendo hacer algo más de género, un thriller, y obviamente la novela es una novela negra pura y dura, en el sentido más clásico del término, lo que tiene que ver con lo argumental. Luego formalmente no es tan clásica, pero sí argumentalmente. Y cómo hablaba de la familia, digamos, bueno, el propio título alude un poco a eso, ¿no? Subsuelo, como esa capa que está por debajo de algo, me interesaba y eso me atrajo, pero también me atraía el reto que implicaba a nivel de construcción narrativa el planteamiento temporal que había hecho Marcelo en la novela. Digamos que me estimulaba mucho, me ponía bastante la idea de intentar trasladar a lo cinematográfico sus planteamientos formales a nivel temporal dentro de la novela. Y hay un componente de frustración en el resultado final, porque creo que lo que Marcelo tiene brillantemente escrito en la novela no es tan fácilmente, no se tiene una traducción tan clara a lo cinematográfico dentro de un lenguaje más o menos asumible, que no estés haciendo algo experimental. Entonces me lo tomé como un reto y al final creo que dije, ok, el reto, digamos, igual no puedo llegar hasta donde llega Marcelo, o creo que no soy capaz de llegar hasta ahí, pero bueno, sí que lo tradujimos de otra manera en esta estructura desmembrada que tiene la película y tal. Sí, de hecho, rescatas hasta de la estructura de él cómo reciben ellos los mensajes, ¿no? Porque solo podemos ver como espectadores lo que el personaje está escribiendo, ¿no? Eso ahora mismo sí, claro, es un proceso largo en el que, no sé, he leído varias veces la novela, la hemos puesto en orden cronológico, que eso fue un trabajo arduo. A partir de ese orden cronológico fuimos tirando para, digamos, plantear nuestra estructura. Entonces ahora mismo no tengo tan claro cómo era el tratamiento. O sea, sí que sé que había, de hecho el otro día tuvimos un coloquio, Marcelo y yo, y estuvimos hablando de esto. No recuerdo tanto cómo era el planteamiento de los mensajes en la novela. ¿Era así? Sí, parecido. Normalmente solo podías ver una perspectiva, ¿no? Ah, vale. Pero eso afectaba tanto a lo que tenía que ver con los mensajes como a, digamos, la interacción de los personajes dentro de una acción en concreto, ¿no? Que estaba contada desde un punto de vista y luego se retomaba desde otro, ¿no? Total. Entonces, aquí hay dos cosas. Lo de esta cosa del punto de vista, digamos, que se va alternando, la misma acción vas viéndola desde diferentes puntos de vista. Esto está en el guión de la película, está en el primer montaje de la película y acaba cayéndose del montaje definitivo de la peli. Solo queda un rastro de eso en un momento concreto que quien haya visto la peli no sé ni siquiera si lo recordará, porque es algo como leve, que hay un momento en el que están los dos hermanos en el salón hablando con el padre y suena un plato que se ha roto en la cocina y entonces dice el padre, esperad, tal, no sé cuánto, y se va. Y nos quedamos con los dos hermanos y luego pasamos a la cocina, está la madre y se les cae el plato, que es el mismo plato que hemos escuchado romperse desde el salón. Es un solapamiento, digamos, del tiempo, ¿no? Como si hubiésemos rebobinado un poco. Eso en el guión era sistemático. O sea, había un montón en la piscina, ella veía la conversación del hermano con la madre, luego veíamos... Todo se repetía, todo se intercalaba. La película se iba de medida un montón. Era muy larga de esa manera. Y luego, no sé, tampoco nos parecía que acabase de funcionar el mecanismo del todo tal y como lo habíamos planteado. O sea, un mecanismo que se sabe que funciona, lo hemos visto 1000 veces, pero no sé, no acaba de cuajarnos tanto dentro de la peli y decidimos sacrificarlo, salvo en ese punto, por otras razones, porque no tenerlo implicaba perder algo que me importaba, que era una interacción que había entre los dos hermanos. Y lo de los mensajes que me contabas, a mí... siempre me ha obsesionado mucho el retrato de los dispositivos, porque en todos mis trabajos, en los cortos, en los largos y en todo, siempre hay como mucho dispositivo móvil, ordenadores, etcétera. Porque me parece que bueno, son parte del decorado que nos rodea y que tienen que estar ahí. Pero lo que no me gusta tanto es que retratan fatal, o sea, que son muy feos y que al final siempre, si tienes que estar haciendo una conversación de WhatsApp con un móvil, es como el plano del personaje, contraplano el tal, plano tal, contraplano de Pascual, y siempre eso como que me... Y tampoco me gustan los globitos estos que de alguna manera se han institucionalizado con Netflix y tal, que es como parece un código ya prefijado, ¿no? Entonces, dándole vueltas,
y quizá, pero no recordaba cuánto venía la novela, pero influenciado también por algo que me gusta o que me ha interesado siempre de las conversaciones telefónicas convencionales de las películas, que es cuando no escuchas al interlocutor y tú de alguna manera como espectador tienes que rellenar ese hueco, que te mantiene un papel activo porque dices, vale, pues le debo haber dicho no sé qué porque está respondiendo no sé cuánto, ¿no? Y esa sensación que me gusta como espectador fue como, traduzcamos esto de alguna, o intentemos traducirlo de alguna manera al mundo de los WhatsApp. Probablemente influenciado también por la novela, eso no era tan consciente de ello. Entonces veamos solo la respuesta, ¿no? Y veamos cómo funciona de esa manera. Y ahí ya empezamos a ver, claro, porque rodar solo eso ya era, si un móvil es feo, imagínate ya si solo ruedas como... Entonces vamos a probar con la pantalla partida. Entonces ya a partir de ahí fuimos como probando cosas. Eso sí que fue un poco de I+D+I, de ir probando cosas hasta que se construyó, digamos, ese mecanismo formal que es el de la peli. ¿Cómo marcaste eso en guión? ¿Lo tenías claro cuando estabas escribiendo que ibas a hacer esa pantalla dividida o fue algo, como dices, de I+D, de ir probando luego en postproducción? ¿Cómo fue esto? En el guión, si no recuerdo mal, en el guión no está marcado que es una pantalla partida porque yo, digamos, de saque intento que no haya nada técnico en un guión. O sea, nunca hay ninguna alusión a tamaño de plano, a si la cámara se mueve o no se mueve. Yo intento que cuando escribimos la lectura sea muy visual, pero en vez de decir la cámara se acerca a ella, decimos cada vez estamos más cerca de su rostro, por decir algo, ¿no? O sea, siempre involucrando al espectador, pensando, al lector en este caso, pensando que es la cámara, ¿no? O la acompañamos en vez de decir de que vamos por detrás con la cámara, ¿no? O sea, es crear la sensación de movimiento, de cómo va a ser el cuadro a través de las palabras que utilizas. Sin enunciar, digamos, cosas técnicas de primer plano, inserto, tal, ese tipo de cosas, no. Entonces dudo que hubiese alusiones a pantalla partida, no creo. Supongo que ahora es que, claro, ha pasado tiempo, pero me imagino que era simplemente recibe los siguientes tal, y entonces tucu. Lo que sí que me acuerdo es que están marcados en diferente color. O sea, que, digamos, escribo los diálogos normales de una manera y luego para no estar diciendo recibe WhatsApp tal, es como que a partir de un momento ya es como, si es azul es WhatsApp. Entonces ya directamente lo pongo para no tener que estar haciendo referencia y estar como interrumpiendo la lectura con esa interferencia, ¿no? Subsuelo no es la primera novela que adaptas. ¿Cómo Gracias, porque todo el mundo me dice que es la primera, pero no. ¿Cómo es el proceso de adaptar una novela? ¿Cuántas veces te lees la novela? ¿Vas tomando notas, subrayas? ¿Cómo decides lo que quitas, lo que pones, lo que cambias, lo que...? Son muy diferentes en los dos casos. Ya hay una diferencia de saque importante y es que la otra adaptación que hice fue Morir de Arthur Schnitzler, es un autor que está muerto. Entonces, ahí ya hay una diferencia notable, aunque le tengo un profundo respeto, obviamente, es uno de mis autores favoritos, pero no me siento como con la obligación de rendirle cuentas a nadie. Y sin embargo, no sé, igual es cosa mía, pero si estoy adaptando, como es el caso, la novela de Marcelo, me siento como un poco... O sea, nosotros obviamente licenciamos, tenemos los derechos, hemos llegado a un acuerdo, yo puedo escribir un poco lo que quiera, pero no sé, como que siento que está bien hacerlo partícipe el proceso y también tener su opinión, pasarle algunas versiones de guión, yo le he pasado varias, él me ha hecho comentarios, yo algunos que me parecían que igual dentro de la película no los he incorporado, pero otros por supuesto que los he incorporado, pues me parecía que eran interesantes y que estaban muy bien. Entonces hay una diferencia ahí notable a la hora de cómo abordar el proceso, digamos, de una cuestión puramente práctica. Y luego, por otro lado, claro, también la novela de Marcelo es muy intrincada a nivel de estructura, entonces lo primero que pensé es esto hay que ponerlo en orden. O sea, hay como que bajarlo a una cronología y a partir de ahí ya ver cómo nosotros eventualmente lo desestructuramos, ¿no? Pero lo primero es bajarlo a algo cronológico. Que en el caso de Morir, no, porque Morir es una novelita que es muy sencilla. Morir, digamos que el reto era más adaptarlo al tiempo presente, porque es... nosotros... o sea, hubiese sido una película de época, pero nosotros la hicimos en tiempo presente, digamos. Entonces... Cada una ha tenido su cosa y su proceso. La cantidad de veces que la lees, pues no sé decirte muy bien, pero unas cuantas, antes de empezar a escribir unas cuantas, y luego
sí que eventualmente volver sobre ella. Cuando ya tienes como una versión más o menos madura, volver sobre todo para ver qué te has dejado en el camino, que pudiera ser importante. Sobre todo por eso, yo creo. Y a la hora de lo que discriminas y lo que no, intuición, yo creo. Porque, por ejemplo, en la novela, yo cuando tenía una primera versión, las primeras versiones escribo yo siempre yo solo, y me acuerdo cuando tuve la primera versión, se la pasé a Marcelo y estaba un poco acojonado porque había un personaje muy central en la novela, que es el personaje de la madre, que te incorpora todo un background que aparte tiene que ver con el propio background de Marcelo, porque él es argentino y tal, y todo eso había volado. Pero Marcelo se tomó súper bien, o sea, le pareció que... Pero yo sentí que, digamos, dentro del contenedor que es la película, que es limitado, no cabía todo eso. Entonces, que tenía que poner más el foco, pues los dos hermanos y sobre todo en el personaje de ella. Y de ahí viene un poco. También supongo, te digo también, es intuición y también es la película que tú quieres hacer. Claro. O sea, de todos los elementos, ¿cuáles son los que más te interesan? A mí el que más me interesaba era el personaje de ella. Entonces, al final acaba reordenando un poco todo lo demás. Has mencionado, si no he entendido mal, que ¿escribiste una versión cronológica del guión o simplemente en tu cabeza lo estructuraste cronológicamente? No, lo que hice fue, claro, yo trabajo mucho con POSIT, así es un blog de guionista y ya a nadie le va a sonar raro, pero trabajo mucho con POSIT, entonces lo que hice fue, por un lado me hice POSITs como de la novela en el orden de la novela, como de los eventos, como estaban contados en el orden de la novela. Y luego lo que hice fue, digamos, duplicar todos esos posits, a mano obviamente, pero me refiero a tener en otro lado todo eso mismo, pero ya contado en orden. Y entonces una vez que tuve eso, luego mantuve, digamos, el orden de la novela, perdón, el orden cronológico, pero ya luego empecé a reordenar los eventos según pensaba que eran mejor para la peli, tomando como referencia la cronología de la novela. No sé si he sido farragoso o se entiende un poco. Yo creo que se entiende, Sí, ¿no? yo lo he entendido. Vale. Yo he podido entrevistarme también hace poco con Marcelo, ¿no? Y me contó una anécdota preciosa que se tuvo que quedar fuera. Ya no estábamos grabando, entonces te voy a pedir que me la cuentes tú. ¿Qué pasó con las hormigas? Ha habido un entrenador de hormigas en set, ¿no? Sí. Bueno, en la novela, quien haya leído la novela, la figura de las hormigas está súper presente. Hay todo. De hecho, bueno, en la película han quedado como 3 elementos. O sea, hay una alusión al principio que dicen, ay, esto está lleno de hormigas y tal. Dicen que la reina tiene que tener el tamaño como el de un perro. No sé. Eso ha quedado y han quedado 2 o 3 imagencitas de una hormiga en la mano de ella, una en la mesa y poco más. En la novela eran muy centrales. Yo creo que el elemento como más evidentemente simbólico de todo eso que está vibrando debajo del terreno y de repente sale. Y entonces nosotros lo respetamos, lo filmamos, llenamos la piscina con 80.000 hormigas, 80.000 hormigas de Cobo Calleja, o sea, no eran hormigas que hubiésemos asesinado. Pero y aparte había un plano precioso ahí de cabeza caliente, que venía Nacho Sánchez caminando porque veía algo y la cámara se levantaba y estaba toda la piscina llena de hormigas y tal, y el perro súper nervioso y la perra. Pero parecía un poco redundante. Como que en la novela yo creo que funciona muy bien, se sostiene muy bien, y luego en la película como que cobra una dimensión visual tan clara que igual hace un poco más evidente o redundante la idea de lo del subsuelo y tal. Y quedaba como... No nos acaba de funcionar ni de convencer. Pero bueno, esto es una cosa que yo debería mirarme porque en todas las películas que he hecho siempre hay un elemento más o menos metafórico que acaba muriendo en montaje. Entonces como dice Javier Rebollo, dice, bueno, las cosas que están ahí que parece que le dan sentido, o sea, que surge la idea a partir de ahí, luego ya cumplieron su finalidad, igual ya luego pueden morirse, ¿no? Porque cumplieron su finalidad. Entonces muchas veces de una idea medio simbólica, metafórica, surge algo y luego
el símbolo acaba muriendo, pero me ha pasado siempre. Y en este caso no era algo mío, era algo que venía de la novela de Marcelo, que eran las hormigas, pero murió también. Porque has llegado a montar la película con hormigas y a Sí, sacarlas. Sí. Y la película con hormigas la ha visto gente. Me acuerdo, por ejemplo, cuando ya estábamos hormigas sí, hormigas no, así como en un debate interno y tal. La vio Pablo Berger sin hormigas. Y creo que la vio sin... Sí, la vio sin hormigas. Y Pablo, que le digo, joder, es que aquí había rodado un plano tal. Y claro, a Pablo que le encanta una cámara que se mueve con una cabeza caliente, más que... A ver, enséñame el plano y tal. Y se lo enseñé y fue como, es verdad que está muy bien y tal, pero igual está mejor que esté fuera. Sí, o sea, es como estas cosas que dice, bueno, cumplieron su cometido, están ahí y tal, pero luego al final es como mejor que no esté, sin tener una evidencia científica. O sea, me refiero... pues igual alguien lo ve y dice, no, está mejor con hormigas, pero yo creo que nosotros al final nos convencimos de que era mejor, sí. Has mencionado estos movimientos de cámara y yo quería hablar del plano secuencia con el que arranca la película. Cuando escribías, ¿sabías que eso iba a ser un plano secuencia o es algo que decides a posteriori? ¿Y por qué decides arrancar con un plano secuencia? Narrativamente, ¿qué te aporta? Sí, yo creo que desde el principio... Sí, yo pensaba que eso iba a ser un plano en la medida de lo posible, porque también, ya sabes, que te pones a escribir y luego, claro, tienes que encontrar la localización que te permita hacer eso, etcétera, ¿no? Que no es tan fácil. Y tampoco puedes condicionar toda la película solo por ese plano. O sea, entonces como que hay una serie de elementos hay que tener en cuenta. Pero en mi mundo ideal sí era un plano, justamente... Contestando a la segunda parte de la pregunta de por qué, porque creo que quería buscar la sensación de ver a estos personajes un poco ahí en la distancia y poco a poco te vas acercando a ellos y sin que te des cuenta ya estás pegado y luego estás siguiéndolo y luego te estás subiendo en un coche y luego Es como que pensaba, bueno, aparte de que a mí el plano secuencia en sí es como que me gusta, me interesa... Yo soy montador de oficio, pero luego cuando ruedo, generalmente mi tendencia es más hacia no cortar, o sea, hacia el plano secuencia. Me parecía que esta sensación de tiempo real... Hay algo en la novela que entiendo que la habéis leído por los comentarios que estáis haciendo o que la tenéis presente. En la novela, no me acuerdo si es al principio o prácticamente al principio, hay un par de alusiones en el narrador que viene a decir algo así como cuando Eva volvió a poner sus pies en la parcela, aún no sabía que las manecillas del destino habían empezado a girar, no sé qué, ¿no? Algo así, no me acuerdo, seguro que mucho mejor escrito por Marcelo que lo que yo estoy diciendo. Pero esta sensación como de cuenta atrás, como de algo que parece que hay un destino ahí al final y que yo creo que tampoco... No voy a hacer spoiler, pero tampoco creo que sea mucho misterio cuando empiezas a ver la peli que dices vamos a ir a por ir a la gasolinera, más o menos sabes por dónde van a ir los tiros. Esa sensación como de que más o menos tú como espectador o como lector sabes a lo que van, pero que no hay una interrupción, no hay un corte y que creo que genera una cierta ansiedad también porque no sabes en qué momento te va a venir. Pues yo creo que la conjunción de esos elementos fue lo que me movía a que fuese un único plano. Has mencionado la localización de esa casa. Sí. Te he escuchado en entrevistas y aquí en Dama, cuando estuviste dando la charla, que fue súper difícil encontrar esa casa. Cuéntanos por qué, qué era tan difícil y por qué necesitabais esa casa. Bueno, lo primero es que la casa para mí es un poco un personaje más. O sea, porque la película está muy concentrada en el espacio. Y esas alusiones a la parcela, a este sitio y tal, para mí es un personaje más también porque es el sitio donde ocurren las cosas y al que se vuelve. Entonces, de repente es un elemento que se carga de sentido, ¿no? De alguna manera. Entonces, buscar, no sé si fue aquí que lo comenté, pero claro, necesitamos una casa también en la que el personaje de Fabián se pudiese mover libremente y claro, eso te obliga a tener una casa en una única altura, donde todas las habitaciones, porque se mueve en silla de ruedas, perdón, claro, sí, se mueve en silla de ruedas. Entonces,
Claro, todo lo que son casas con escaleras, con tal, todo eso, ya esas no solo escaleras dentro de la propia vivienda, sino es que en cualquier casa de estas de campo, para bajar a la piscina, escalera, para no sé qué, escalera. Entonces, eso era un descarte automático de un montón de casas. No sé si fue aquí que lo comenté, que en España la gente cuando se compra un terreno, ya que tengo metros, pues construye una altura. Entonces, no es tan fácil encontrar casas, digamos, en una única planta. Y encima que, digamos, que tengas la piscina bien relacionada con los ventanales, o sea, como una serie de cosas que necesitas visualmente que te funcionen y que no es tan fácil encontrar. Mi único problema es el color de las paredes, que nos dijeron que podíamos pintarlas, al final no nos dejaron. Y entonces no es como mi color favorito y es como una cosa con la que he tenido que lidiar mientras rodaba y cada vez que montaba y cuando he visto la peli luego, ¿no? Pero por lo demás es que, claro, reunía tantos requisitos que eso, al final, el cine es sacrificar y es priorizar y es renunciar. Entonces, bueno, aquí merecía la pena renunciar al color de las paredes. ¿Cómo ha sido el trabajo con los actores, particularmente con Diego? Porque ¿habéis llegado a trabajar un psicópata como tal o no le habéis puesto ese nombre? Yo no le he llegado a poner nombre. El trabajo con Diego fundamentalmente era como intentar buscar un poco más allá de... O sea, vale que obviamente el personaje es una encarnación bastante extrema de la maldad insertada en lo cotidiano, que era lo que me interesaba, pero también que hubiese algo más allá, que no fuese eso solo. Que luego, yo digo la intención, luego si está o no está ya eso... Pero la intención era que hubiese algo más, o sea, que entendiéramos... Diego utiliza el concepto de cuál es su herida, vale, puedes llamarla así o puedes llamarle sí, la herida o la grieta o esa cosa que hace que de alguna manera dé rienda suelta a algo que ya llevaba un poco de serie, porque en la primera secuencia también queríamos mostrar que el personaje ya era alguien que viene un poco girado, que igual digamos está conteniendo o no está dando rienda suelta a algo que luego el hecho de pasar por lo que pasa sí se lo permite, ¿no? ¿En qué momento decides introducir una segunda persona a escribir un guión? Porque tengo entendido que normalmente tú escribes unas primeras versiones de guión tú solo y luego ya en un momento dado decides es el momento de mostrárselo a alguien más y que traiga una visión nueva, entiendo. Sí. ¿En qué momento y por qué? El por qué esto viene arrastrado un poco de cuando yo escribí mi primer guión, La herida. Yo lo escribí, digamos, yo solo. Y el primer productor original de La herida era Jaime Rosales, porque Jaime en aquella época quería producir pelis, bueno, de hecho ha producido algunas cosas, ¿no? Luego al final, como que vimos que no tenía sentido seguir trabajando juntos porque él tenía sus proyectos y de alguna manera se solapaban, pero Jaime me dijo, siempre tienes como que meter a alguien más, o sea, tu guión está guay, pero siempre tienes que meter a alguien más, tener como un frontón, tener a tal. Y entonces yo ni tenía idea de nadie ni nada, y entonces me propuso a Enric Rufas, que era su guionista en aquella época, que había escrito La soledad, Las horas del día y tal. Entonces, como yo no sabía muy bien qué hacer, porque yo ya tenía el guión escrito, para mí el guión ya más o menos estaba, como no sabía muy bien qué hacer, le dije a Enric, yo pequé un poco ahí, le dije, no, yo tengo un montón de documentación sobre el tema del trastorno borderline, trastorno límite de la personalidad, he estado con psicólogos, psiquiatras. Entonces me dijo Enric, mira, tú ya estás contaminado, no me contamines a mí, o sea, deja que yo... Y entonces le dije, ¿cómo hacemos? Y me dice, pues tú déjame el guión y yo dame un par de semanas y ya luego yo te devolveré algo. Entonces Enrique estuvo 2 semanas con el guión y lo puso patas arriba, en todos los sentidos, o sea, le dio vuelta a un montón de cosas y tal. Y entonces mi primera sensación fue como de shock así grande, y me acuerdo, de hecho, en un curso que estuve dando de guión, estuve repasando las notas y digo, joder, yo estaba como enfadado, ¿no? Porque era como, no, porque yo he escrito tal, Pascual. Pero luego me di cuenta en el proceso, y luego fue una conversación que tuve con Enric, de, joder, es que está muy bien que tú tienes algo que ya consideras que es enseñable, que es legible y que tal, pero que seguramente puede como escalar todavía un par de peldaños más y llegar a otro sitio un poco más. Entonces, que no creo que se trate de... Era una cosa que yo hablaba con Enric tanto de cantidad como de calidad. Y aparte, en el caso concreto de Subsuelo pasaba un poco como el de La herida,
que la mayor contribución de Enric, si tuviese que decir, ¿dónde puso Enric más el foco en la herida? Fue en el final de la herida. Y en el caso de Subsuelo, yo creo que Bego también en el final. Supongo que esto tiene que ver con lo mismo que decía antes, con las metáforas, con que uno siempre arrastra las mismas cosas o lo que sea. Entonces, ¿cuántas versiones de guión? Yo más o menos me suelo mover entre las 6 y las 8 en total. En total, 6 y 8. Pero claro, luego, ¿cuándo defines lo que es una versión y no es un punto 3? No sé, yo supongo que cuando hay como ya cambios, ahí es cuando... entonces me muevo entre las 6 y las 8 más o menos. Y yo calculo que igual es en torno a la cuarta o así que puede entrar alguien. Y yo antes tampoco se la doy a leer a productores, generalmente. O sea, como que voy escribiendo un poco a mi ritmo y a mi bola. Y ahí sí que suelo dar bastante cancha para opinar, cambiar o lo que sea. Entonces, yo he trabajado así y a mí me funciona. También es verdad que el último guión que he escrito lo he escrito completamente solo y ha sido una sensación, también por una cuestión de tiempo y de tal, y como una sensación de vértigo de no sé si hubiese hecho falta incluir a una persona en esto, pero era como que no nos daba y al final ha sido así. Pero bueno, esa es mi experiencia, digamos. Hay una sensación como de cerrar un círculo en la película, de que empieza de una forma y termina de otra forma. ¿Es algo que haces conscientemente o es algo que la narrativa más o menos te lleva de forma instintiva a hacer eso? Es una mezcla de las dos cosas. O sea, yo creo que instintivamente fuerza la narrativa a que me lleve ahí. O sea, la novela es muy circular. La novela empieza en la piscina, acaba en la piscina. Y al cambiar ese final, yo creo que sentíamos que había que devolverle algo de circularidad. Entonces, no es exactamente circular en el sentido de que acabe y empiece igual, aunque sí que es verdad que las dos madres están muy al principio también ahí en la cocina y tal, pero sí que repetir un poco una situación del principio, que eso en la novela, si no recuerdo mal, no estaba, toda la parte del coche, como que respire claramente como respiraba el arranque, eso sí es deliberado. Entonces, como siento que hay que devolverle algo del arranque, ahora a ver cómo hacemos para que sea de manera natural y no sea forzado. Fernando Franco, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Gracias a vosotros. Alma, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción: Alma Vidal, Jorge Corrales y Paul Sánchez. Realización: Jorge Corrales y Paul Sánchez. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 y en el email podcast@exigencias.es.